usted ha seguido la serie que la gracia de Dios me ha permitido compartir con ustedes en estos días, en estas semanas, hemos ido desde identificar una multitud secular llena de vestiduras blancas, en identificar una puerta estrecha y angosta por la que no se puede pasar en grupo, por la que no puedo llamar a mis hijos, a mis nietos, a mis tíos, a mis padres y pasar todos en grupo, sino pasa de uno en uno. Y yo creo que es un poco baja también, porque a veces son de rodillas o arrastrando, debemos pasar a través de ella. Y después de eso, el domingo anterior que nos tocó compartir, comenzamos a ver cómo es de caminar por ahí, por ese camino. Y en este caminar y en este camino, el deber que tenemos como llamados por el Señor a su bendita gracia, por su bendita gracia, a ser sus hijos, nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es importante que uno de los deberes más grandes que debamos tener en la actualidad como creyentes sea separarnos del mundo. Y este es el tema de nuestro sermón el día de hoy. Lo hemos llamado cada día por el camino estrecho. Cada día por el camino estrecho. Nunca dejó de llamarme la atención hasta el día de hoy, porque cuando el Señor proveyó alimentación en el Éxodo para su pueblo, lo hizo exclusivamente para que le durara 24 horas. Qué curioso. Si alguien recogía más de lo que necesitaba, eso se podía. Y cuando Él nos enseña el Padre Nuestro, dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Qué curioso, ¿por qué no dice dame el pan del mes? Dame el pan del año. Dice, dame el pan de cada día. Y también dice en otro lugar, cada día le basta su propio afán. Es decir, hermanos, la única certeza que tenemos es que hoy estamos siendo llamados a transitar por el camino estrecho, el día de hoy, porque mañana está por venir y ya veremos, cada día renueva sus misericordias el Señor. De tal manera que llamado a alejarnos del mundo es un deber muy importante para el creyente. Esto es algo que se debe considerar como un llamado ineludible si nosotros no solo queremos llamarnos creyentes, sino vivir realmente esta llamada. El comenzar a mostrar diferencia con el mundo es una evidencia de la obra de Dios a través de su gracia en el corazón de cada uno de nosotros. Mi hermano, cuando usted está en la iglesia, no hay problemas. Pero cuando usted está en su casa, cuando usted está en su trabajo, cuando usted está en su diversión, cuando usted está ejerciendo su deporte, ejerciendo su trabajo, su carrera, ¿alguien puede reconocer que usted tiene la presencia de Dios en su vida? Ese es uno de los retos más grandes, porque aquellos que han nacido del Espíritu de Dios se han alejado del mundo. Recuerden que la palabra del Señor dice que usted ya no es nacido de carne, sino nacido de Espíritu. Y por lo tanto, la presencia del Espíritu de Dios en su vida significa la capacidad y el reconocimiento para discernir cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas. El creyente de nombre se rehúsa, no digo que tiene dificultades, digo que se rehúsa a salir del mundo. Deseamos vivir un cristianismo fácil y con una palabra que suena
medio extraña, pero que describe mucho, se llama sincretismo. El sincretismo quiere decir que yo quiero seguir siendo alguien que vive completamente imbuido en el mundo y querer llamarme al mismo tiempo cristiano. Es decir, portarnos como queremos y seguir siendo creyentes. Pablo decía, no que he alcanzado ya, refiriéndose a la meta, sino que dejando atrás el pasado, prosigo adelante al supremo llamamiento. Es decir, que usted tiene un proceso guiado por el Espíritu Santo, el que va transformando su vida, sus valores, y paulatinamente usted cada día es más seguro de que aquel que inició la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. Esto es Filipenses 1:6. Pero ¿cómo entonces vamos a abordar este llamado tan intenso y tan hermoso del Señor a nuestras vidas? Escribamos un poco qué es el mundo y cuáles son los enormes peligros que tiene para el alma de cada uno de nosotros. Existen tergiversaciones muy peligrosas en este sentido. Mire, no me estoy refiriendo al mundo físico en que vivimos. Nada de lo creado por Dios es malo. Dice que el Señor vio que lo que había hecho era bueno. Entonces el mundo físico, a aquel mundo no nos estamos refiriendo de aquel que debemos separarnos. Nos referimos sobre todo a aquella gente que piensan solo en las cosas de este mundo. Y su estilo de vida piensa en sus opiniones, no las bíblicas, sus opiniones, e incluso sobre la palabra de Dios, sus opiniones, no la misma palabra de Dios. Mire, sus gustos, sus ambiciones, sus perspectivas no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Ese es el mundo de la expresión de los seres humanos que no han recibido el Espíritu del Señor. Por lo tanto, creer que algo físico sea en sí mismo pecaminoso es un error. Todo lo creado fue bueno. ¿Recuerda las palabras de Dios? Y vio todo lo que hizo. Es bueno. Pues bien, cuando vivimos dentro de una sociedad y sus valores, donde lo exterior es lo más importante, donde la preocupación física es más importante que la preocupación espiritual, nos preocupa más agradar a los hombres que agradar a Dios. Es peligroso desde cuando uno está predicando la palabra, porque queremos agradar a los hombres, no a Dios. Pero sepa que su llamado es a predicar la palabra de Dios y no a contentar a las personas que lo están escuchando. Este es un llamado divino al que usted no fue llamado por voluntad propia, por decisión propia o por su inteligencia. Dice que Dios escogió a lo más necio de este mundo para agraviar a los sabios. Por lo tanto, si estamos aquí predicando esta palabra, es porque en nuestra vida anterior hemos sido absolutamente necios. Y si usted está en un ministerio, y sobre todo en un ministerio público, recuerde que por eso usted ha sido llamado a estar acá al frente. El mundo podríamos resumir relacionado con los seres humanos, aquellos que lo único les preocupa es vivir en este momento y descuidar todo lo que significa el mundo venidero. Lo que hagamos hoy o lo que dejemos de hacer hoy hace que nuestra eternidad sea diferente. Pablo nos advierte que de este mundo es el que debemos apartarnos, de este orden mundial, de este orden social, de este pensamiento permanente en el mundo.
de todas las teorías corrientes actuales, todo aquello que es modernidad. Hace un momento en el versículo que leíamos decía: salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y antes decía que ¿qué contacto puede tener alguien con Belial o con las imágenes, con las figuras? Y hoy una corriente mundana que nos llama y nos atrae grandemente, como el ecumenismo. No importa quién es Dios, a la final todos amamos a un mismo Dios. Y los procesos educativos en los colegios, en las escuelas de orden religioso y secular, todos resaltan la amplitud del corazón y del cerebro humano que es capaz de asimilar estos principios. Ese es el mundo. Y la palabra de Dios dice algo diferente. Pero Pablo nos advierte: yo les voy a pedir que seamos un poco ágiles y metámonos en la palabra. Menos mis palabras, más lo que dice el Señor. Romanos 12:2. Vamos a empezar desde ahí. Después de los evangelios está Hechos y siguiendo a Hechos Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a este orden mundial. No te conformes a este tipo de justicia que dice la humanidad. No creas que la solución pasa por elecciones en un país. El cambio es de adentro. ¿Se acuerdan que hablamos hace 15 días de que al Señor le encanta limpiar el vaso por dentro? No por fuera, sino por dentro. Entonces no se conforme a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo se renueva el entendimiento de uno? ¿Se ha preguntado usted? Por medio de la palabra, confrontando la palabra de Dios con la vida nuestra. Siguiendo, está en orden para que no nos perdamos. Primera de Corintios 2:12. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mi hermano, si usted es un creyente, en usted habita el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a provocar en usted la obra principal, el discernimiento, la aceptación de su santa y bendita palabra como aquella que deba regir cada obra de sus días. Entonces van muriendo poco a poco las opiniones del mundo, ¿no? Sobre todo aquellas que definen qué está bien y qué está mal. ¿Sí he escuchado? Como todo el mundo lo hace, eso está bien. A mí me parece que está bien. No te conformes a este siglo. Renova tu entendimiento en base a los valores eternos. Miren, Gálatas 1:4. Seguimos en orden, o sea, vamos más adelante. Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Qué hermoso versículo. Todos estos hablan por sí solos, no necesitamos interpretarlos, necesitamos incorporarlos a nuestra vida. No hay mucho que interpretar aquí. La voluntad de nuestro Dios y Padre es librarnos del presente siglo malo. Debemos alinear entonces nuestra manera de pensar a la manera de pensar expresada en la palabra de Dios y tomar decisiones al respecto. Sigamos un poco más adelante, Efesios 2:2. Efesios 2:2 dice lo siguiente:
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando seguíamos el mundo, entonces estábamos conforme a la potestad del aire, es decir, el espíritu que gobierna a los hijos de desobediencia. Está claro entonces que contrasta el mundo con el seguir a Dios, con el seguir a su palabra. Sigamos un poco más adelante. Segunda de Timoteo 4:10 dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. En esta carta a Timoteo deja ver que uno de los efectos de amar el mundo es dejar las relaciones con los creyentes, es alejarse de la iglesia. Santiago 4:4. Seguimos, como les digo siempre, traté de ponerlo en orden para que vayamos siempre adelante. Santiago 4:4 dice lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Casi al final, primera de Juan 2:15. No hay nada que hablar, es el versículo anterior, ¿no? No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tampoco hay que hablar mucho sobre esto. Y finalmente, la oración sacerdotal. Regresemos a los evangelios. La oración sacerdotal, quizás lo más hermoso que he podido leer. La oración de Cristo Jesús por sus hijos, por sus hermanos, por sus discípulos, por usted y por mí. En el versículo 16 dice: no son del mundo, como tampoco Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hemos definido entonces lo que es el mundo. Hemos definido lo que la palabra de Dios dice en relación al mundo. Y estos versículos hablan por sí mismos. ¿Qué necesidad hay de explicarlos o de interpretarlos? Nadie racional puede negar que estos dejan claramente establecido una premisa importante: el mundo es enemigo del creyente, y que la amistad con Dios y la amistad con el mundo son mutuamente excluyentes, mutuamente excluyentes. ¿Y por qué la Biblia es tan fuerte en esto? ¿Sabe por qué? Porque lo que ocasiona mayor daño al alma del ser humano y a la causa de Cristo es el amor al mundo. ¿Cuántos de nosotros hemos naufragado en este concepto? Y la filosofía humana nos ha asaltado la mente muchísimas veces como creyentes débiles. Muchos de nosotros jamás escogemos hacer el mal, aceptamos las doctrinas bíblicas, pero amamos el mundo y somos amigos de él. Y este amor al mundo es el camino estrecho, es el camino amplio y fácil de recorrer, contrapuesto al camino estrecho que tiene llamado todo creyente en el Señor. Entonces es importante
que tengamos claro algunas ideas equivocadas respecto a lo que significa la separación del mundo, porque también ha sido fuente de engaños terribles el no saber definir realmente esto. Veamos lo que no significa separarse del mundo. Y esto es muy importante para la vida diaria de cada uno de nosotros. Recuerda que en esta serie tratamos hoy de mostrar cómo debemos manejarnos en este aspecto, en nuestra relación con el mundo a través del peregrinaje que tenemos en nuestra vida terrenal. Es muy importante que sepamos esto, pues mal entender lo que significa separarse del mundo puede hacer muchísimo daño y hace daño a muchas personas. Leímos que en 2 de Corintios 6:17, que le hemos leído ya 3 veces, salid en medio de ellos y apartados. Esto no significa que debes dejar tu empleo en el mundo. Esto no significa que la vocación a la que Dios mismo te llamó tienes que dejarla. Cornelio era un soldado, ¿verdad? ¿Qué era Lucas? Era un médico y siguió siéndolo. Pablo, ¿qué hacía? Carpas, y siguió haciéndolas. Y a veces queremos parecer tan arrogantes espirituales que por amor a Cristo yo tengo que dejarlo todo. He escuchado que allí corrientes filosóficas humanas no bíblicas que llaman a sus fieles a dejarlo todo. Ya, y si usted cree que Cristo Jesús no le hubiera exigido a cada uno de estas personas que deje de hacer lo que hace y venga y lo siga a Él exclusivamente. Es más, el Señor dice que si no trabajas no tienes por qué comer. Y que un hombre que no provee para el hogar no está cumpliendo. Miren, los empleos seculares que tenían, es más, ser ocioso es un pecado. Hay que seguir trabajando, hay que seguir haciéndolo. Eso no es separarse del mundo. Claro, cuando hablamos de empleos, que no contradigan la palabra del Señor ni que sean pecaminosos en sí mismos. Usted y yo sabemos que hay empleos que son pecaminosos en sí mismos. A eso no hace referencia. Pero la vocación que usted tiene, cualquiera que ésta sea dada, ha venido del Señor y usted no tiene por qué reprochar aquello. Número 1. Número 2. Perdón, antes terminemos el otro. Más bien el lugar donde usted trabaja, donde usted se desenvuelve, puede ser el medio a través del cual Dios lleve la palabra a aquellos que están rodeándolo a usted. En segundo lugar, la Biblia en ningún momento dice que el creyente no tiene nada que ver con los inconversos. Cristo mismo inició su ministerio en las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Asistió a eso. Comieron en casa de fariseos y hasta fue juzgado por eso, ¿se acuerdan? Este come con fariseos y prostitutas, le decía. Mire, esto nos está enseñando que cuando usted está junto a personas no conversas, es la mejor oportunidad para hacer el bien y que Dios lo está protegiendo y guiando para que usted pueda ser un embajador de Él y de su palabra en ese lugar, en ese momento. Pero no nos entienda mal. Empecé diciendo que la Biblia no dice que un creyente no tiene nada que ver con los inconversos. No dice que tiene que vivir ahí, no dice que tiene que hacer sus costumbres, no dice que tiene que creer como ellos, no dice que tiene que ser absorbido por ellos. No
tiene que rechazar a nadie. Por último, tenga cuidado, no juzgue a ellos. Capaz tienen una vida moral más elevada que la suya, aunque no son salvos, pero moralmente pueden ser mejores que nosotros. En tercer lugar, la Biblia tampoco dice que solamente se preocupe de su religión. Y peor, como muchos piensan, que jamás un creyente debe hacer caso de la ciencia, el arte, la literatura, los deportes, la política. Es más, Pablo hablaba de los buenos gobernantes, ¿se acuerdan? Es decir, no que usted forme parte de aquello y sea su pasión y su vida, pero tampoco que lo rechace como algo. La ciencia, el arte, el deporte. ¿Por qué usted ha de alejarse de cosas así, bajo el concepto de ser un creyente? Claro que hay parámetros que van a regular, y ya los vamos a decir, pero la Biblia no dice que solo se ocupe de su religión, si no le hubiera prohibido a Pablo hacer cartas, ¿no? Le hubiera dicho, deja de hacer eso, hombre, tienes que estar preocupado de esto de acá. No, así no es. Tampoco esto significa que deberíamos ser excéntricos en nuestra manera de vestirnos, que deberíamos tratar de llamar la atención de manera diferente en cómo nos vestimos, nos peinamos, qué ropa usamos, censurar muchas de estas cosas. Yo no he leído que Jesús se vistió diferente a cómo se vestía la gente del mundo de ese tiempo. De lo que sí estoy seguro es que no debe haber sido rubio y de ojos azules, sino más bien moreno, y como es la raza donde él nació, y no como se nos pinta frecuentemente. Sin parecer, dice la palabra. Parecido es para definir a un hombre que tiene una actitud física agradable, bonita. Ese hombre es muy parecido. Y la Biblia dice de Cristo, era sin parecer. Guapo no era, si quieren el lenguaje actual. Pero era el ser humano que también era Dios. Los valores no estaban en el plato por fuera, estaba dentro. Más, dice que él fue molido, desfigurado. Así que, hermanos, no llamemos la atención sobre nosotros mismos por estos medios. Nunca Jesús buscó protagonismo, no se vistió diferente. En cambio, los fariseos sí los condenó por esto. Mateo 23:5, léalo porque es curioso, me llamó mucho la atención cuando yo lo leí. Mateo 23:5. Mateo 23:5 dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensañan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. De hoy en adelante, hermanos, esta iglesia reformada exige que todos vengan vestidos de negro. Es algo así, ¿no? Y si saben cómo los trató a los fariseos por este tipo de cosas. Raza de víboras. ¿Qué noble puede ser? El vestido cualquiera que sea que esté por fuera, si al final, frente al Señor, todos estaremos vestidos de ropas blancas. Punto. Mi hermano, nunca llamemos la atención a través de eso. Leamos esta misma oración de hace un momento, Juan 17, pero ahora solamente un versículo antes. Esta oración de Cristo por usted y por mí, Juan 17, versículo 15. Mire lo que dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mi hermano, usted está llamado a vivir en este mundo, no a meterse en una cueva, no a meterse en un claustro. No porque usted se aleje a un rincón, Satanás no va a llegar a usted.
Usted tiene que vivir en este mundo y en este mundo desarrollarse y mostrar a Cristo a las demás personas los que pueden hacer en sus vidas. Hoy tenemos una señorita que viene por primera vez, Esther. ¿Qué va a ver en cada uno de nosotros? Yo me pongo siempre así, que no es por raro, todos los días uso. Pero le quiero decir qué va a ver en cada uno de nosotros. Tiene que ver algo diferente, no nuestra ropa diferente. Tiene que ver algo diferente en su corazón. Para ser diferentes, mantenga su posición en Cristo. Entonces se va a distinguir fácilmente. Le sugiero lo siguiente, mi amigo. Usted puede considerar que discutir con cada familiar que no piense como usted o que no sea creyente es lo más importante y que es lo más correcto, porque cada inconverso debe ser discutido por nosotros. O cortar con todo amigo porque él dice no creer en el Señor. Retirarse de la sociedad, abandonar las normas de cortesía, de saludo, de afecto. ¿Sabe qué? Esto puede satisfacer su ego y mostrarlo como un arrogante espiritual. Tú eres egoísta. Lo correcto es llevar su cruz, ejercer la voluntad de Dios en medio de este mundo caído. Eso es lo correcto. ¿Cuántos han sido o hemos sido rechazados por la profesión de nuestra fe? Y la hemos seguido manteniendo en medio del mundo donde hemos estado viviendo. ¿Se acuerdan el llamado a ser luminares en medio de la oscuridad? La oscuridad es del mundo. Aquí no nos reunimos como gente asustada que tiene que esconderse. Nos reunimos porque es el día del Señor y no dejamos de congregarnos, porque eso no es bueno y es un mandato del Señor. Pero no porque estamos temerosos de decirle al mundo de que somos creyentes. Y cualquier persona que llegue acá tiene una silla puesta acá, porque además no lo trajimos nosotros. Algún día descubrirá que el Espíritu Santo lo movió a venir un día como hoy y sentarse en una silla en este lugar. Y quizás usted, que le pasó el mensaje, ni llega a saber ni vea la obra de sus palabras, sino en la eternidad cuando se encuentre junto a aquella persona. Esto es muy importante. Si se separa del mundo, mi amigo, como es el llamado al que tenemos, no se convierta en un amargado, melancólico, triste, desagradable. Recuerde que muchas personas han sido llamadas sin que usted les hable una sola palabra, solamente por su comportamiento, solamente por su testimonio, un testimonio callado muchísimas veces, no hablado siquiera. Dice, no quites de mí, decía David, el gozo de tu salvación, el gozo de tu salvación. ¿Se acuerdan en el Salmo 51? Y no quites de mí el gozo de tu salvación. Está viendo su vecino, su semejante, su familia, un alma gozosa por la salvación de Dios cuando lo saluda a usted. Ese es nuestro llamado. Y no que lo hemos alcanzado ya, sino que dejando atrás el pasado, prosiga adelante a la meta del supremo llamamiento. Palabras de Pablo. Siga adelante. ¿Cuántas dificultades puede haber tenido para hacer un gran testimonio? Siga adelante, porque debe estar persuadido que aquel que inició la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis amigos, ¿cuál es
la verdadera separación. Entonces estamos en un conflicto, en una gran cantidad de ideas que han salido y que la palabra del Señor nos muestra. Pues miren, rehúse a ser guiado por las normas mundanas, sobre todo lo que tiene que ver con lo que está bien y está mal. No acepte algo como que está bien sencillamente porque todo el mundo lo hace. Y voy más a los jóvenes, a los niños, que ven en la actualidad como la normalidad más grande muchas de las cosas que Dios, para cuidado nuestro, nos dice que no debe hacerse. En segundo lugar, cuide su tiempo libre. Asegúrese de separar cuando tiene tiempo libre, de descansar y de separar tiempo para la lectura de la palabra y para la oración. Cuando uno está vago es cuando más aparecen los problemas. Asegúrese de eso. Lea la palabra del Señor. Es que no sé cómo hacerlo, no hay recetas. ¿Cómo leer la Biblia? Leyendo. No hay otra. 3. Mire, no se deje atrapar por los negocios del mundo. Que no sean estos un obstáculo entre Dios y usted. No deje que ninguna actividad de su vida, cualquiera por noble y correcta que sea, lo aleje del Señor y del cumplimiento de sus sagrados mandatos. No deje de hacerlo. No permita hacerlo. Dele el tiempo a Dios. Le hago una sola pregunta. ¿Qué de lo que usted tiene no le ha dado Dios? ¿Qué de lo que usted tiene no le ha dado Dios? Si los quehaceres terrenales copan todo y no podemos priorizar a Dios, examine su corazón. Examine su corazón. Yo sé que estas cosas nos confrontan con muchas actividades, y hablo en plural para todos, pero si hemos de ser creyentes, y si de este púlpito nos ponen a predicar la palabra, debo predicar eso, no mis razonamientos. Entonces, si las actividades de su vida lo apartan del servicio al Señor, no he entendido el servicio como la actividad dentro de la iglesia, sino los mandamientos de Dios. Cuide su corazón, redistribuya su vida y vuelva a hacer las cosas. Vuelva al camino, vuelva al primer amor, vuelva al primer amor. Absténgase del entretenimiento que se relaciona con el pecado. Hombre, qué alegría siento cuando me reúno con mis amigos de la juventud. Qué hermoso que es verlos. Pero por la gracia de Dios, hace muchísimo tiempo no me emborracho con ellos. Y si voy y estoy con ellos, estoy hasta un tiempo prudencial y salgo inmediatamente. Porque no me han pedido que me quite del mundo, sino que me aparte del mal. Y estoy seguro que más temprano que tarde, cualquiera de ellos, en cualquier momento, me va a decir: oye, ¿cómo hiciste para dejar de beber?
Los muchachos dicen algo bien bonito, capisci, ¿verdad? Son los momentos que Dios mismo tendrá. Son los momentos que Dios mismo tendrá para. ¿Cuántos de nosotros hemos soportado que se rían por nuestra calidad de ser cristianos? En los trabajos que he tenido, ¿cuántas veces se burlaron de que soy un cristiano? Y colegas míos después fueron y se acercaron y me dijeron, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿Y cómo pasaste por esto? No es usted quien se está presentando. Es Cristo Jesús mismo quien está mostrando que hay maneras diferentes de ver la vida. Y recuerde que este es un llamado desde antes de la fundación del mundo, por lo tanto no es ni su habilidad, ni su gracia, ni su cara, ni su capacidad. Es la obra de Dios que utiliza a cualquier persona, a cualquier momento, a cualquier circunstancia para llamar a sus pies a cualquiera que Él ya lo decidió en su soberanía y en su gracia. Y que usted no ha tenido nada que ver en ese asunto. Y por lo tanto usted no tiene hijos espirituales. Somos hijos del Altísimo. Miren, eso es importante. Procuremos ser buenos. Tenga cuidado con sus amistades y relaciones íntimas con las personas de este mundo. Jamás hemos dicho que dejemos a nuestros amigos, que dejemos a las personas que amamos, con las que crecimos, pero son ellos sus amistades íntimas. Va a ser muy difícil que usted crezca ahí. Generalmente pasa lo contrario. En vez de que usted sea la persona que atraiga, usted es atraído, porque el pecado de nuestra propia concupiscencia da a luz la muerte. Entonces, relacionémonos con todos, pero sus amigos y amigas más profundas, más queridos, tienen que ser amigos y amigas que compartan la misma fe, que compartan la misma fe, por fuerte o triste que pueda parecer. Eso nos muestra la palabra. A los que no son de nuestra fe, tratémoslos con respeto y amor, con otra circunstancia. Miren, ¿cómo hacer para que esto se cumpla? 3 sugerencias, mi querido amigo. ¿Cómo está usted capacitado para poder vivir apartándose del mundo cada día? Porque usted tiene un corazón recto. Porque usted dice la palabra que Él esparcirá agua limpia y nos limpiará de todas nuestras inmundicias. Esto lo dice Ezequiel. Y cuando nos quite las inmundicias, dice que el corazón de piedra será quitado y será colocado un corazón de carne. Y sembrará su espíritu en nosotros y seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Entonces usted tiene un corazón recto y un espíritu morando dentro de usted. Procure examinar su corazón y vea si no lo tiene, por qué. Y Dios mismo le auxiliará. Número 1, entonces, ese espíritu recto dentro de usted. Número 2, será solo a través de la fe. De la fe que no es sentir. La fe es saber y tener la certeza de lo que no ha ocurrido todavía. Porque si ya ocurrió, no necesita fe. La certeza de lo que va a ocurrir. La seguridad de lo que vendrá. Y esa caminará. Y lo hará caminar a usted a través de la tormenta. Recuerde, no es sentir, es saber. Y cuando el corazón que sabe reconoce a Cristo Jesús como su Salvador, Él mismo le da las emociones más hermosas, porque Dios nos hizo como somos. Nos dio emociones que, guiadas por la palabra de Dios, es lo más hermoso que puede existir. Y esas se derivarán de la fe que usted tenga en el Señor. Y finalmente,
si quiere vivir y mantenerse disciplinadamente apartado del mundo, confiese a Cristo Jesús siempre en su vida. Tengo la bendición de ver gente que no conozco, que confía su salud y que viene donde uno. Y he visto gente que está la persona, y la persona, cuando yo pregunto en el expediente, en la historia clínica, la religión, se da la vuelta y le mira a quien está al lado para ver si puede decir si es cristiano o no. Y entonces cuando noto eso, créame, casi siempre acierto. Le digo, mire, yo soy creyente, yo soy cristiano, usted también es cristiano. Y dice, sí, pero era como pidiéndole permiso a la persona que estaba al lado para decir esto. Y es curioso, y hay otra gente que dice, ¿cuál? ¿Qué voy a hacer? Pues católico, no puede ser otra cosa. Mire, no se trata de entrar en una disputa de esas. No se trata de discutir eso. Dios no necesita su defensa, hombre. Dios es Dios y es soberano. Y Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Pero nosotros sí podemos evidenciar que en cualquier ámbito que nos desenvolvamos, Dios encendió una luminaria ahí y tuvo misericordia de esa familia, de ese lugar, de esa ciudad, de ese barrio, porque por eso está usted al servicio del Señor ahí. Hoy pídale a Dios siempre sensatez y sabiduría para estas cosas. Siempre la mirada de Dios estará sobre usted, no se olvide de eso. Y Él, cuando usted tenga dudas, no sepa qué hacer, no sepa qué decir, no sepa cómo abordar, quizás la mejor ayuda sea exclusivamente escuchar. Y sepa que Dios está guiando hasta esa escucha. Y Él mismo le ayudará a tomar las decisiones correctas. Mis hermanos, he intentado que la palabra de Dios nos muestre algo de lo que significa cada día transitar por el camino estrecho. Y este es uno de los aspectos. Vivir en el mundo y al mismo tiempo ser apartados del mal. Es la oración mía, hermanos, que la palabra de Dios hoy edifique, nos alegre, para nosotros y para quienes estamos en el camino del Señor, nos traiga un renuevo a nuestra vida para mantenernos firmes, para retomar fuerzas, para cuando elevamos la alabanza al Señor, sepamos de su presencia entre nosotros y recibamos de Él el oportuno socorro frente al trono de su gracia. Por eso, mis hermanos, este debe ser un día de alegría. Este debe ser un día de victoria del Señor, porque a pesar de nuestras limitaciones y de no ser, en el caso mío, el mejor de los exponentes o de los ejemplos para la palabra del Señor, creo que nos utiliza a cada uno de nosotros para presentarla como Él quiere. Menos palabras nuestras, más la palabra